general con fundamento legal en lo establecido por los artículos 123 y 125, fracción 10 del Reglamento General del Poder Legislativo, se declara aprobado el punto de acuerdo. Continuando con el orden del día, se concede el uso de la tribuna al diputado José Luis Figueroa Rangel, autor de la iniciativa de decreto por la que propone se expida la ley de revocación de mandato reglamentaria de las disposiciones constitucionales en la materia. Se le autoriza a dar lectura a un resumen de la iniciativa en cuestión, en virtud de que la misma se encuentra publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, muchas gracias. Diputado. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Y habiéndose aprobado una síntesis, el 20 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el que se reforman los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99, 116 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. Es una reforma trascendental porque con ello se establecieron las reglas fundamentales para que la ciudadanía participe en los procesos de revocación de mandato para la o el titular de la Presidencia de la República, para la o el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y para las y los gobernadores de los estados de la República. Respecto de las y los gobernadores de los estados de la República, conviene recordar que el decreto de reforma constitucional mencionado en su artículo 6 transitorio estableció lo siguiente: las constituciones de las entidades federativas dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente al menos al 10% de la lista nominal de electores de la entidad federativa. En la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad. Podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional mediante votación libre, directa y secreta. Será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al 40% de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales, y quien asuma el mandato del Ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional. Las entidades federativas que hubieran incorporado la revocación de mandato del Ejecutivo local con anterioridad a este decreto a armonizar su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia de dichas normas. Y si bien es cierto que nuestra Constitución local, en su artículo 14 y 15, establece que las y los zacatecanos tenemos el derecho y la obligación de participar en los procesos de revocación de mandato, lo cierto es que eso no era suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en el artículo 6 transitorio del referido decreto. Además, en los artículos 38 y 42 de nuestra Constitución local, nada se exponía sobre las nuevas responsabilidades que se otorgarían al Instituto Electoral y Tribunal de Justicia Electoral en materia de revocación de mandato, por lo que era pertinente que se reformaran para poder dar cumplimiento a las nuevas facultades de estas instituciones electorales. Asimismo, era importante integrar y desarrollar la figura de la revocación del mandato en el capítulo 4 del título 3 de nuestra Constitución local. Y finalmente,
era necesario reformar los artículos 72 y 79 de nuestro ordenamiento constitucional local para establecer que la o el titular del Poder Ejecutivo local no podrá durar en su encargo más de 6 años y que su mandato podrá ser revocado. Los argumentos anteriores constituyeron la base para que el pasado sábado 29 de abril de 2023 en el periódico oficial tuviera lugar la publicación del decreto 292 mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos artículos a nuestra Constitución local en materia de revocación de mandato. El mandato popular encuentra su fundamento en la expresión de la voluntad de las y los electores para otorgarlo, por lo que resulta plausible que en nuestra Constitución local ya se encuentren las bases para regular el ejercicio del derecho a participar en la revocación de mandato del Poder Ejecutivo, del titular del Poder Ejecutivo local, y que mediante este mecanismo las y los zacatecanos podamos acudir nuevamente a las urnas a manifestar nuestra conformidad o no con el trabajo realizado por el gobernador y en consecuencia decidamos si debe o no continuar en su cargo. Podríamos decir que vamos bien, no obstante, la posibilidad de que las y los ciudadanos nos podamos pronunciar sobre la permanencia o no en el cargo del titular del Poder Ejecutivo local pasa por la responsabilidad que tiene esta legislatura de expedir la correspondiente ley reglamentaria de la revocación de mandato. Por esa razón, en esta oportunidad presento a la consideración de este Pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone expedir la ley de revocación de mandato para el Estado de Zacatecas. Los procesos de revocación de mandato son igual de importantes que los procesos electorales ordinarios, por lo que deben desarrollarse por las mismas autoridades y bajo los mismos principios que rigen a la materia electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, definitividad, máxima publicidad y objetividad. En ese sentido, la presente iniciativa tiene la finalidad de regular y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto de la revocación del mandato para la persona titular del Poder Ejecutivo. En esta propuesta legislativa se plantea que el proceso de revocación de mandato solamente procederá a participación de las personas ciudadanas en un número equivalente al menos al 10% de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos la mitad más uno de los municipios. Asimismo, en la iniciativa se propone que el inicio del proceso de revocación de mandato podrá solicitarse por una sola ocasión durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo del Estado por votación popular. En cuanto a la revocación para el proceso, en cuanto a la convocatoria para el proceso de revocación de mandato, se establece que deberán cumplir los siguientes requisitos: a. Fundamentos constitucionales y legales aplicables. B. Las etapas del proceso de revocación de mandato. C. El nombre de la persona que ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado. D. Fecha de la jornada de votación. E. La pregunta objeto del proceso. F. Las reglas para la participación de los ciudadanos. G. Lugar y fecha de la emisión de la convocatoria. Se establece que la jornada de votación se celebrará el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria y en fecha
no coincidente con las jornadas electorales federales o locales. Y finalmente, se establece que el Instituto Electoral será el responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la votación de los procesos de revocación de mandato y el Tribunal de Justicia Electoral será la autoridad que resuelva los medios de impugnación y emita la declaratoria de validez de la revocación de mandato. Diputadas y diputados, esta iniciativa de ley es para que las y los zacatecanos tengamos mayores responsabilidades de participar en los asuntos públicos y es para recordarle a la clase política que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo pone y el pueblo quita. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta 64ª legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone expedir la ley de revocación de mandato para el Estado de Zacatecas, que consta de una exposición de motivos de 6 capítulos y 59 artículos en la parte normativa y de 6 disposiciones transitorias. Rúbrica, diputado José Luis Figueroa Rangel. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.